muy buenas noches, amigas y amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Los Analistas de CTV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Es un gusto saludarlos este domingo, como todos los domingos a las 9 de la noche, su cita acá en CTV, con repetición de este programa los lunes a las 7 de la mañana. Soy Edgardo Rodríguez e inmediatamente saludo a mis compañeros, el abogado Germán Leixelar. ¿Qué tal, Germán? Gusto bien? tenerte de vuelta. Sí, ¿verdad? ¿Te cayeron bien las vacaciones? Delicioso, delicioso. Saludo a nuestra bella amiga, la ingeniera Dilcia Galo. Buenas noches, Dilcia, ¿qué tal? Compañeros, bienvenidos. Espero que vengan descansados. Hola, Álvaro, buenas noches. Saludo también a nuestro experto en temas internacionales, el doctor Álvaro Albornoz. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Bueno, buenas noches y bienvenido otra vez a Honduras, Edgardo, Germán y nuestra querida Dilcia, que estamos otra vez de nuevo después de este descanso merecido de Semana Santa con todos nuestros queridos televidentes. Muy bien, hoy tenemos un programa variado como siempre, con noticias internacionales y noticias nacionales. Entramos inmediatamente con nuestro vistazo internacional. Entramos con nuestra sección Vistazo Internacional con nuestro experto en asuntos internacionales, el doctor Álvaro Albornoz. ¿Qué nos tienes, Álvaro? ¿Qué ha pasado esta semana que recién acaba de terminar en el plano internacional? Bueno, en primer lugar tenemos otro incidente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó de nuevo a Honduras con cortarle la ayuda internacional debido a una caravana o una polémica caravana de inmigrantes que tiene varios meses marchando, que ya está por México y que tiene pensado ingresar a Estados Unidos en protesta por todas estas medidas anti-inmigración que está estableciendo el gobierno de Donald Trump. Y pues él amenazó con que si esa caravana no es detenida por los gobiernos respectivos y el de Honduras, pues amenaza con cortarle los fondos de ayudas internacionales. Y recordemos que en el año 2016 Estados Unidos aportó 127.5 millones de dólares a Honduras, así que es realmente una situación pues grave para el país y que pone en una crisis diplomática pues a ambos gobiernos. Bien, sí, es lamentable esa declaración del presidente Donald Trump, donde directamente se refirió a esta gran caravana de hondureños, decía él, pero en realidad es cierto que van hondureños, pero van de El Salvador, Guatemala y probablemente hasta mexicanos, que es una marcha tradicional para época de Semana Santa, ahora con otros elementos, porque pareciera que se han mezclado también elementos políticos en esta marcha, que de acuerdo a la Cancillería de Honduras se ha ido diluyendo, aunque las noticias que uno ve en la prensa mexicana dan cuenta de que todavía hay un núcleo de los que dirigen esta marcha, de los dirigentes que están queriendo pues cumplir con su objetivo. ¿Qué piensan nuestros amigos analistas de esto, Germán? Bien, ¿qué te puedo decir? Es complicado el tema de que recibamos amenazas del presidente Trump, pero me encuentro en una disyuntiva. Es complicado, sé que tiene una incidencia fuerte en la economía, tenemos el tema de las remesas, tenemos los factores políticos que ya los hemos venido mencionando en los últimos días, pero hay algo muy importante, que es lo que yo quisiera rescatar. ¿Por qué sigue ese éxodo hondureño? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal como país para que las personas tengan que seguir buscando un sueño americano que es sumamente subjetivo? El sueño americano creo que no dejó nunca más dudas en cuanto a su título, es solamente un sueño, porque realmente siento que mientras en el país no se generen condiciones para que la gente deje de aspirar a tener que irse a otro lugar, es decir, entiendo que la migración es un derecho universal, la gente tiene derecho a moverse, pero si nos ponemos a pensar, la mayor parte de las personas que de alguna manera terminan inmigrando a los Estados Unidos son gente que termina moviendo economía allá. ¿Qué estamos haciendo porque no los podemos tener moviendo nuestra economía localmente? Ese sería el punto que yo pondría sobre la mesa. No sé
Claro, es que tú mismo en tu interrogante te contestas prácticamente tú mismo. O sea, la falta de oportunidades, la falta de empleo en nuestro país y ahora sumado al tema de la inseguridad, porque alguna gente que se entrevista de los que van en estas marchas o de los que emigran, ponen ahora como una de las razones la inseguridad que vive en sus comunidades. ¿Qué piensa Dilcia, nuestra empresaria? ¿Qué pasa con los empresarios que no están aportándole al país la generación de empleo suficiente, especialmente en la zona norte donde emigran gran cantidad de personas, Dilcia? Recuerda, yo antes de verlo, obviamente Donald Trump siempre ha dado comportamientos impulsivos. Sí, Sin embargo, como cooperante y gran apoyador de nuestro país, tiene el derecho a exigir que esa cantidad de migrantes disminuya, por un lado. Ahora, ¿qué garantías le da el Estado al empresario que se ha ido por la extorsión? Es más, de hecho, el jueves de esta semana, un bus fue quemado porque no se pagó el impuesto de guerra. El impuesto de guerra. Me cae mal esa palabra, impuesto de guerra, la extorsión. La extorsión. Y te lo digo porque nosotros tuvimos una experiencia con un cliente, íbamos a hacer un trabajo en el centro de la capital y la extorsión era de 360,000 mensuales. Wow. Entonces, ¿qué garantía le está dando el gobierno? Porque la extorsión existe, eso no ha disminuido, la gente sigue pagando para poder operar, o sea, los taxistas, las líneas de buses, empresas pequeñas pagan extorsión, entonces esa garantía como país no la da, yo creo que han tratado de que no salga a la luz, pero sí existe. ¿Tú querrías regresar? Si la situación económica no está bien, las ventas han bajado y todavía tengo que pagar una extorsión. Entonces yo creo que es complejo. El presidente Trump está en todo su derecho de exigir que en nuestros países se tiene que hacer y crear las condiciones para que la gente evite migrar. Hay algo de la campaña de Donald Trump, y no sé si ustedes recuerdan, le voy a devolver Estados Unidos a los norteamericanos. Sí, esa es una realidad. Y entonces, y hay otra cosa, yo me asusto porque como decía Germán, eso es un sueño, si la gente va a hacer trabajo que aquí no hace. Hay un elemento también interno dentro de Estados Unidos que yo quisiera que nos comentara Álvaro Albornoz, porque también internamente Donald Trump está enfrentado con el Congreso por estas leyes migratorias, los permisos a los Dreamers y todo esto, el presupuesto para el muro que no se lo aprueba el Congreso. Entonces algunas personas se orientan, Álvaro, a decir que esto también le sirve como justificación al presidente Trump de frente al Senado y al Congreso. ¿Qué piensas, Álvaro? Sí, en efecto, pues siempre han habido esas pugnas entre Donald Trump y el Congreso, que recordemos pues que hay una presencia importante de demócratas y además de republicanos que no son del todo afines a Donald Trump, y entonces siempre pues a veces le están protestando muchas de sus medidas, y una de las condiciones pues que él ha puesto es la construcción del muro en México, en la frontera mexicana, y muchas de las peticiones también que le hace la oposición o los demócratas las condiciona a que le aprueben el presupuesto para el muro. Entonces realmente hay un conflicto también interno que afecta pues la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, quien pues está poniendo límites y bastantes requisitos a todas estas políticas de migración, como lo hacen la gran mayoría de los países desarrollados del mundo. Como bien dijo Dilcia, pues el Estados Unidos es un país soberano y tiene derecho a poner todas las restricciones que ellos consideren necesarias o convenientes de acuerdo a las políticas que ellos establezcan como gobierno. Obviamente pues afecta al gran flujo migratorio que hay desde Honduras y de otros países centroamericanos que por las condiciones de nuestros países pues se ven forzados a buscar ese sueño americano que no pueden lograr en sus países. Entonces es una cuestión pues que nos pone contra la espada y la pared, ¿verdad? A todos los centroamericanos, pero bueno, Estados Unidos está en su derecho también de exigir y de poner condiciones como lo hacen todos los países desarrollados del mundo. ¿Y por qué tanto, disculpa, Edgardo, les molesta tanto la caravana si tiene años? O sea, ¿me entiendes pues? Sí, la verdad es que, por eso te digo, se utilizó la coyuntura, el momento, este debate que él tiene con el Senado y el Congreso, entonces utiliza esto él como el argumento. Miren, ahí vienen, necesitamos el muro, necesitamos mover tropas a la frontera. Él tiene una agenda y obviamente utiliza todo para... Honduras en cabeza. No, tiene en realidad a los países expulsores. Ya habló en su momento, acuérdate, de El Salvador,
Habló de También, Haití, pero- de Guatemala, y siempre se refiere en términos muy fuertes. Peyorativo. Por suerte no nos trató No nos ha insultado todavía. como insultó a Yo creo que Salvador. quizás no es que nos tiene en su cabeza permanentemente, sino que somos una situación problemática Sí. definitivamente en el sentido Migratorio. migratorio por la forma en que las cosas se manejan aquí. Ahora, quiero tomar tus palabras y darles la vuelta. Yo creo que definitivamente Estados Unidos, como un país que es libre y soberano, tiene todo el derecho de poner todos los controles migratorios del mundo, solo que no diría que él tiene derecho a exigirnos a nosotros nada. Nosotros tenemos la obligación interna. Pero nos de- exige porque nos da dinero. No, pero igual, está bien, el que nos dé dinero y que nos exija la administración de esos dineros y una serie de cosas, pero no puede llevar eso a otros niveles. Pero sí yo quiero rescatar, y para el televidente, no sé si compartes, es una obligación nuestra, que lo no un hemos derecho dicho. de él, y creo que esa es la parte que tenemos que rescatar. Porque Y al luego- final, y pongo Sí. esto, va, para volver a utilizar la palabra, yo en lugar del sueño americano, prefiero vivir una realidad aquí, pero que sea una realidad distinta a la que estamos Claro, viviendo, y sobre es en eso- lo que tenemos que trabajar. Definitivamente, eso es lo que tenemos que luchar por mejorar las condiciones de vida en Honduras, las condiciones de seguridad, Así es. que se reactive la economía, que los empresarios, ya que el gobierno les ha dado tantas concesiones a los empresarios, lo menos que pueden hacer los empresarios es invertir en generación de empleo en nuestro país. Bueno, si les parece, vamos a cambiar de tema. ¿Cuál es el segundo tema internacional de esta que ha dado que hablar esta semana que recién acaba de terminar? Álvaro Albornoz. Bueno, un gran acontecimiento en Sudamérica, específicamente en Brasil, donde el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha perdido una batalla legal en el juicio de corrupción que le llevan los tribunales brasileros. Y es el caso que el juez Sergio Moro ha dictado pues la detención privativa de libertad del expresidente Lula da Silva después de que perdiera una acción de habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia, donde con una votación de 6-5 decidieron que no procedía este recurso y por lo tanto el juez ordena la detención en una prisión de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, le tiene asignada una celda especial alejada del resto de los presos y también ordenó pues que no le pusieran las esposas o las chachas, como les dicen acá. Así que pues otro presidente que va a ir preso. Sin embargo, él se ha refugiado en el sindicato metalúrgico ABC en Sao Bernardo do Campo y ahí ha llamado a la gente a concentrarse para pedir apoyo, así que es una situación pues bastante difícil desde el punto de vista político, pero lo importante es que va a haber otro presidente preso por corrupción. Recordemos que es un juicio por blanqueo de capitales, por corrupción pasiva, por haber recibido un apartamento frente al mar que le dio una constructora brasilera como agradecimiento, ¿verdad?, por unos contratos que le otorgó el expresidente Lula da Silva cuando estuvo en el gobierno. Y pues aparte hay otros casos de corrupción, pero este es el que ya está sentenciado, y así que Lula da Silva tendrá que pagar 12 años 12 y un mes de cárcel. ¿Cómo se le dirá en Venezuela a las chachas? También, esposas. Ah, bueno, en Honduras también igual, esposas. Qué símil tan duro. Para las esposas, sí, Sí, qué verdad. ofensa, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, Los te- tenemos te- enchachados. Ajá. O sea, las esposas te tienen como capturado. Bueno, Casi. Lula, vamos a ver, es el candidato preferido era para las elecciones de octubre. Todavía no lo han inhabilitado. Sí, bueno, pero una vez que ya esté firme lo de la cárcel, el hombre ya no va a poder correr como candidato, es el candidato más fuerte. Luego, aquí hay un montón de factores. Primero, sigue Odebrecht gravitando en la lucha contra la corrupción en América Latina. La institucionalidad de Brasil, impresionante, o sea, la independencia de poderes, debemos Así es. decir, no le Sí. tiembla la mano. Bueno, tú que eres abogado, te has de sentir con deseos de tener la institucionalidad de Brasil, del Poder Judicial, la independencia judicial en Honduras, ¿sí o no? Más que desear la institucionalidad, desearía tener los ciudadanos que manejan esa institucionalidad. Claro, claro. Si sí. se fijan, cuando tenemos acuerdo en situaciones que se han decidido en nuestro país a nivel institucional,
podemos decir que muchas veces han tomado decisiones que uno dice, wow, qué bien, qué decisión, la institucionalidad funcionó. Lo triste es cuando teniendo la certeza de que podrían funcionar, de pronto simplemente no funcionan. Eso es lo que me da tristeza, porque yo voy a seguir insistiendo en algo. Institucionalidad tenemos. No, claro, tenemos. Tenemos. Que a veces no funciona Que, otra cosa. que no la dejamos O que no hay funcionar, independencia. que no hay independencia, que hay manoseo, que viene el que opina. Politización, etcétera. Esa es la parte triste, porque yo creo que las instituciones nuestras no son tan terribles como las tenemos, lo que no hay es independencia. ¿Ah? Sí. Y una funcionalidad para lo que están constituidas. Y Pero esa es la parte para triste. mí hay algo peor, fíjense Sí. ustedes. La población admite que hay corrupción y es el candidato preferido. Bueno, O sea, a mí eso me preocupa porque yo me he fijado, y en nuestro país también ocurre, no, se robó 400 millones, ay no, sí, pero es lo bueno con el pueblo. y lo queremos de Y candidato lo, otra queremos vez. y lo queremos de candidato otra vez. O sea, ¿qué le pasa? Hay como doble moral, doble discurso. Yo creo que la es un población, punto- yo estoy preocupada porque en Eso. nuestro país andamos casi igual. Yo o sea, creo que es lo un punto quieren a él. importante, y perdona que tome la palabra, pero yo creo que lo que señala es muy interesante. Mira, las manifestaciones alrededor del juicio de él, Estamos o de sea, acuerdo. que no estamos muy distintos de Brasil, excepto tal vez en lo industrial, porque hay Y toda el una candidato, población que no está manejando fuerte. mediáticamente lo que está sucediendo. Es el candidato favorito. Y vámonos a la votación. No fue una cuestión arrolladora de la institución No. que dijo este hombre es corrupto, no, hubo un voto decisorio porque la opinión estaba dividida. O sea, valoremos todos esos aspectos y yo creo que al final tenemos que darnos cuenta que es muy interesante. Y el otro punto, yo recuerdo un magistrado de la Corte Suprema Federal en Estados Unidos que fue destituido porque había recibido un bolígrafo muy fino en un regalo que le había hecho una empresa. Ajá. Y el hombre había tenido un conocimiento indirecto de un caso que involucraba a la empresa y por un bolígrafo lo destituyeron. ¿Ah? Esa es la diferencia, porque a lo mejor el hombre no tiene un acto de corrupción en el que metió las manos a las finanzas del país, porque lo que fue, recibió un regalo. Pero viene la interpretación, qué tipo de regalo, porque el regalo, etcétera, etcétera. Y creo que esas son las diferencias que los latinos necesitamos de alguna manera desarrollar para que seamos más objetivos en la manera de pelear en contra de la impunidad del acto más pequeño, como un bolígrafo que les mencioné. ¿Será la falta ¿Ah? de líderes? Porque yo, o sea, ¿quién se explica que acusando a una persona de corrupción, la gente lo prefiera? Es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Recuerdas la plática que teníamos antes de iniciar el programa? Sí. Hay una cultura. Nosotros tenemos hondureñidad, ellos tienen brasilerismo, ¿ah? Y tienen una forma de comportarse, y eso es lo que está mostrando la población definitivamente. Una cultura social que ahí está. No, y sin duda, también en parte de lo que tú decías, Lula, digamos, fue un líder, fue un presidente que sacó a millones de brasileños Sí, de la exacto, de la pobreza. pobreza, Recordemos. sí. Tuvo programas sociales muy agresivos que lograron, digamos, Claro. la reivindicación. Tiene de una ese- valorización. Claro, entonces esos sectores pobres que fueron favorecidos con los programas sociales de Luis Ignacio Lula da Silva, sin duda alguna lo quieren y lo seguirán queriendo y no lo quieren ver preso. Entonces hay aquí una subjetividad, la política también tiene un factor subjetivo, ¿verdad? Y ahí juega entonces lo que tú dices, que tienes mucha razón, cómo es posible que un hombre ha sido procesado, ha sido sentenciado y aún así siga estando en primer lugar de popularidad. Claro, yo recordaría dos cosas. ¿Se acuerdan todos los problemas que tuvo él con su hijo? Sí. En su momento, ¿ah? Corrupción igual. Y el tema que tú estás señalando me llama poderosamente, es algo que no había reflexionado previamente y ahora que lo mencionas se me ocurre. Imagínense, televidentes, amigos que estamos en el programa, la gente está dispuesta a aceptar actos de corrupción Sí. con tal me haya dado algo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos una política tan mal administrada que aunque sea corrupto, yo tengo que terminar aceptándolo, porque al menos, aunque sea corrupto, me dio algo bueno. El otro, además que era corrupto, no me dio nada. Clientelismo se llama eso. Exactamente. ¿Qué opina Álvaro de esa situación de Lula para cerrar esta parte? Sí, bueno, realmente en políticas muchas veces los políticos cuando son victimizados, entonces eso en la conciencia o en el imaginario del colectivo los hace más bien más populares. Y muchas veces entonces cuando estas personas son como juzgadas o perseguidas o encarceladas en el imaginario colectivo de la población, pues más bien ganan más aprecio y más
favoritismo, como es el caso de Lula, pero recordemos que Lula, bueno, fue uno de los cofundadores del Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Que tanto daño le ha hecho a todo el hemisferio con toda esa penetración del socialismo del siglo XXI, dirigido por el fallecido Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez Frías, y pues era parte de todo este comando de presidentes del socialismo del siglo XXI, pues que a la final ha generado más pobreza y más destrucción en los países. Recordemos que Brasil pues fue solo como un boom por un tiempo, pero después de Lula pues cayó con el gobierno de Dilma Rousseff y la economía se vino abajo, se desplomó. Muchos dicen que las políticas económicas realmente exitosas o lo que sacó de la pobreza a la gente no fue realmente las políticas de Lula, sino del expresidente anterior, de Cardoso, que no dieron efectos inmediatamente, sino que dieron efectos justamente en el gobierno de Cardoso. Entonces, realmente es dudoso un poco que haya sido realmente Lula da Silva quien consiguió el éxito que en su momento hubo en materia económica y de reducción de la pobreza en Brasil. Bueno, vamos a ir a nuestro tercer tema internacional de esta semana, que también ha dado mucho que hablar y que nos devuelve a Estados Unidos y a otra potencia emergente del mundo. Álvaro. Bueno, otro tema que está dando que hablar bastante en el mundo es esta guerra comercial entre estas dos grandes potencias de China y Estados Unidos. Recordemos que son las potencias económicas pues más grandes del mundo. Y Donald Trump pues le ha declarado una guerra comercial, arancelaria a China al fijar un 25% de impuestos a las importaciones de acero y un 10% a las importaciones de aluminio de China. China, por supuesto, también ha respondido y la está estableciendo también impuestos de 25%, ya unos 106 productos de Estados Unidos, y además ha interpuesto una queja ante la Organización Mundial del Comercio, y realmente hay muchos países también indignados o molestos con este tipo de políticas. También la Unión Europea va a interponer otra queja en la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos, y van a imponer también aranceles mucho más altos a también productos de Estados Unidos. Así que es una guerra económica que no sabemos cuál va a ser su desenlace, pero que sí va a tener mucha incidencia entonces en todo el libre comercio y la libre oferta y la demanda, y puede generar una crisis económica a nivel mundial de consecuencias impredecibles. Muy bien, antes de darle la palabra y el análisis de a mis compañeros analistas, estaba escuchando a Álvaro, recordando cómo de la década de los 70, el ex canciller, el secretario de Estado Kissinger y varios gobiernos, empezando por Nixon, fueron en un proceso de acercamiento con China, ¿verdad?, que estaba muy alejado de Estados Unidos. Era la época de la Guerra Fría, y Estados Unidos de manera muy inteligente logró, digamos, consolidar esa relación político-comercial con China y arrebatar a China de la esfera de la ex Unión Soviética. Entonces se vio durante varias décadas un triunfo político muy boyante de Estados Unidos. Sin embargo, en la medida que China se ha posicionado como el gran competidor comercial de los Estados Unidos, quitándole muchas empresas norteamericanas que ahora están produciendo en China a un bajo costo, eso ha ido alimentando estas tensiones comerciales que hoy encuentran su momento más álgido, porque Donald Trump, volvemos a este personaje tan controversial, tan confrontativo y que no le tiene miedo a enfrentarse al gigante chino. Dicho sea de paso, China está entre los análisis que hacen los expertos internacionales. Al 2025 está prevista convertirse la principal potencia económica del mundo, desplazando a los Estados Unidos. Y estamos a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de 7, 8 años. China va a ser la principal economía del mundo. Estados Unidos lo sabe. Donald Trump en su campaña y siendo presidente ha dicho: vamos a devolverle la grandeza a Estados Unidos, vamos a recuperar esas inversiones que se nos han ido, y en medio de eso entonces empieza a aflorar esta competencia comercial que se traduce en una guerra de aranceles que, como bien dice Álvaro, no le hace bien al mundo. Vivimos en una economía globalizada donde las trabas comerciales, las trabas arancelarias cada vez se han ido minimizando, y entonces esto es como un regresar a las guerras comerciales que hace varias décadas atrás no veíamos.
Le damos la palabra a nuestra empresaria Dilcia Galo para ver cómo ve desde el mundo empresarial este asunto. Yo creo que aquí hay que reconocer y hay que recordar que Donald Trump es empresario. Para que tú puedas hacer negocios en China, porque es un mercado que a todas las empresas les interesa, ¿okay? Tú tienes que asociarte con una empresa local y le das la idea de tu negocio, o la fórmula, o cómo realizar ese producto, versión china. Entonces Donald Trump acusa de robo de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque te venden un celular de una marca y el chino más barato, la gente compra el chino. Esa es una realidad. Entonces, esas negociaciones que fueron desde la época de que tú estabas hablando, él las considera malas negociaciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el portavoz de Exteriores de China? O sea, sentémonos a platicar porque él no ha querido contestar la convocatoria que le han hecho. Sin embargo, los mayores afectados es la parte del sector agrícola, los productores de Estados Unidos que producen la soya, porque el mayor comprador de soya es China. Por lo tanto, como cualquier empresario, ya entra Argentina, entra Brasil como proveedores alternativos para China. Entonces, hubo algo que sí me llamó la atención, que dijeron, a China nadie le va a poner de rodillas, tampoco ahorita. O hablamos, o nos vamos al diálogo, o aquí nos vamos a matar en una guerra comercial. Pero yo creo, te digo honestamente... Y perdón, y ahorita que dicen guerra comercial, en los análisis dicen, esta es una guerra perder. Exactamente. Es una guerra de perder. Ahí pierden los dos. Germán. Sí, yo me sumo a todo lo que dice y definitivamente resumo que el sector que está gravemente en peligro con esta situación es el sector agrícola estadounidense, que es un sector muy importante dentro de la economía americana. Y entonces, esto, a mi criterio, es un ajedrez político-económico que se está manejando. Dilcia lo mencionó claramente, el hombre es un empresario, él está tratando de manejar todo esto como un esquema de negociación para encontrar la mejor administración de esos aranceles. Porque quedemos claros, el tema de los aranceles no es un problema de que si me los ponen o no me los ponen, si la economía se mueve y si hay que pagar aranceles los pago porque voy a hacer negocio. Ajá, pero estamos hablando de 500 mil millones de dólares en aranceles. Sí. ¿Quién me administra ese dinerito? ¿Ah? Sí. Eso, obviamente, ahí es donde viene el componente político, y perdón que revuelva algo que tal vez no tiene nada que ver, pero solo para ver cómo lo político y lo económico y lo social termina sumándose. En el tema previo que dijimos, me hago una pregunta. ¿Quién habla de Odebrecht? Nadie. Nadie. Toda la corrupción es de los funcionarios que recibieron cosas, y la empresa invirtió, repartió dinero, repartió bienes, y nadie habla de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que importa es el tema político, el tema empresarial, que es el que nos lleva al de los aranceles. Ese, démosle libertad, porque usted comercia y genere lo que necesita generar, porque ahí tiene libertad, amigo. ¿Me explico? Entonces creo que es bien importante porque hay una vinculación indirecta en los escenarios. No sé si me expliqué. Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a ver, esto es un asunto que va para largo, totalmente. Es una cosa muy delicada, pero que es una bola de nieve que va rodando y va creciendo y que en algún momento va a haber que atajar. ¿Alguna consideración final de Álvaro Albornoz? Sí, bueno, aquí también Donald Trump, recordemos que China ha estado haciendo negociaciones y relaciones comerciales pues con prácticamente el mundo entero y sobre todo con América Latina. Y ahora Donald Trump piensa también desde el punto de vista económico tener un protagonismo más visible, y también se está ofertando a nivel de toda Latinoamérica como el socio económico de estos países. Es decir, él les está ofreciendo que dejen de tener como socio a China y que vuelvan a tener como socio comercial principal a los Estados Unidos. Así que es una guerra realmente no solamente desde el punto de vista arancelario, sino que también Estados Unidos está tratando de desplazar a China pues en todo ese avance que ha tenido en estos últimos años, y sobre todo, ¿verdad?, durante el gobierno de Obama, cuya política exterior fue bastante débil y dejó que Estados Unidos pues no tuviera una presencia internacional importante. Y ahora Donald Trump pues sí quiere tener una posición firme y hacer sentir a los Estados Unidos en el mundo entero. Así que veremos también cuál va a ser la reacción de los países de Latinoamérica, si siguen pues negociando y haciendo relaciones comerciales con China o retoman sus relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. En otras palabras, eso se llama hegemonía internacional, que también está en disputa, como bien lo apuntaba nuestro experto Álvaro Albornoz.
Bueno, este ha sido el vistazo internacional, algunos de los temas que fueron noticia esta semana que recién acaba de terminar. Ahora vamos a pasar a la agenda nacional de los hechos de esta semana, pero antes vamos a marcar nuestra primera pausa. Usted no nos cambie, que los analistas en unos pocos minutos regresan. Muy bien, gracias por continuar en sintonía de su programa Los Analistas de su canal CTV, todos los domingos a las 9 de la noche, con repetición los lunes a las 7 de la mañana. Siempre agradecidos con Misael Campos, nuestro experto en redes sociales que nos ayuda a mantener pues la presencia a través de las distintas redes sociales, YouTube también, ahí están los programas, en Facebook, en Twitter. Así que muchas gracias a nuestro amigo Misael Campos. Bien, vamos ahora a comentar de los temas, algunos de los temas más importantes que fueron noticia esta semana que recién acaba de terminar. Uno de ellos es esta polémica al interior dentro del Partido Liberal de Honduras, continúa, declaraciones van, declaraciones vienen, del Elvin Santos, de Luis Zelaya. Me dio risa porque Elvin Santos le dijo que a llorar a la Dalia, no sé qué, el otro día. Hay un movimiento, esta semana escuchamos voces de algunos líderes connotados del Partido Liberal diciendo no, que es necesario convocar a una asamblea del Partido Liberal para cambiar al central ejecutivo y que el señor Luis Zelaya abandone la dirección del Partido Liberal porque consideran algunos líderes liberales que no está llevando por el buen camino al Partido Liberal. Esta es una polémica, obviamente habrán posiciones divididas al respecto. Lo que sí es de lamentar que un partido que ya está muy maltrecho por los malos resultados electorales, sumado a eso, pues venga esta confrontación. Lo hemos dicho, se necesita diálogo, no han querido, pues parece entonces que aquí hay un pugilato, ¿verdad?, entre Luis Zelaya y la gente que cada vez más rodea al ex candidato presidencial, don Elvin Santos Ordóñez. ¿Qué piensa nuestra amiga Dilcia Galo sobre esto? Bueno, yo tengo unos análisis respecto a Luis Zelaya. A mí en lo particular Luis Zelaya me encantó al principio, pero ahorita lo veo bien encantado a él con la línea del señor Salvador Narrala, por un lado. Otra de las cosas por las que yo escuché que lo querían sacar del Central Ejecutivo es que para ser presidente del Central Ejecutivo tiene que tener 5 años de ser militante en el partido. Entonces mi pregunta es, ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué lo dejaron de candidato? Exactamente, no, tal vez de candidato porque era emergente y necesitaban una carta para poder ser fuertes. Ahí con alguien. Exactamente, pero según los estatutos, salió diciendo un señor del Partido Liberal, él no puede estar ahí. Y para rematar todo el asunto, el hombre apoya más a la línea que va con Narrala la alianza, Narrala y Mel. Entonces, o sea, el hombre parece más que está con la alianza que con el Partido Liberal. le interesa más y creo que está trabajando para dicen? una futura alianza. Eso es lo que dicen, que el hombre está trabajando una posible candidatura futuro, él encabezando la alianza. ¿Qué piensa el abogado Germán Leixelar, hijo? Bueno, yo ya no sé qué pienso, pero digamos, te vas a preguntar a ti mismo, ¿qué pienso yo mismo? ¿Qué pienso yo mismo? Pero él ya no es Pino, lo quiero jalar. Bueno, ya no soy Pino, me dijo, ya me extrajo del partido, qué barbaridad. No, bueno, aquí miren, lo vamos a lanzar de candidato un día de estos. Miren, yo con el respeto para una institución tan poderosa, grande y que tiene toda una tradición política en el país como lo es el Partido Liberal, no me queda más que quizás lamentar lo que está ocurriendo, porque al final volvemos a la problemática, un tema de liderazgo, un tema de agendas personales, un tema donde los estatutos, los principios y la dirección de nación son totalmente secundarios. Sí. Esa es la parte que a mí me entristece. Yo considero, y coincido con Dilcy, y yo creo que también lo hemos platicado contigo, que yo creo que Luis Zelaya es una persona que tiene una enorme capacidad, definitivamente, sí. Pero esta vorágine política parece que es capaz de llevarse al más pintado. Parece que es capaz de llevarse al que tenga las mejores capacidades, las mejores ideas, porque todo el entorno te termina arrastrando, te manipula, te tuerce los brazos y no te deja tomar decisiones de manera consciente
y congruente sobre todo. Entonces, el gusanito de la intención, el gusanito del interés y ver el futuro, que si la siguiente elección, que si voy a ser el candidato, aparentemente obnubilan completamente a cualquier persona y la sacan de lo que debería ser la dirección esencial. Porque a mi criterio, el Partido Liberal lo que tiene que hacer es rescatar la tradición de lo que es, de lo que fue. Un partido de grandes conquistas sociales, un partido que desarrolló... Heterogéneo, pluralista. Pluralista en un montón de cosas, pero eso parece haberse perdido. Entonces, estamos plagados de la palabra que usaste, clientelismo. Y una cosa que quiero rescatar que dijiste es cierto, en el ambiente político nacional ya la gente no se deja llevar mucho por estos pleitos, por que si me cae bien o me cae mal. O sea, el bien y el mal, y es una cosa más emotiva que racionalidad. Estamos perdiendo la racionalidad en política. O sea, te odio o te amo, no hay puntos intermedios. Aparentemente en la política nacional se está, digamos, incrustando estos extremismos que no hacen nada bien. No. Y lo vemos en el Partido Liberal. O sea, en otros tiempos que hubo mayor disputa, más corrientes internas inclusive, mayores liderazgos, no se polarizaban tanto. No. Había más capacidad de diálogo y de entendimiento. Sí. Hoy como que está agotada la tolerancia, el diálogo. Blanco o negro. ¿No? No, y es que ahorita viene de moda. El partido que no se alianza con cualquiera de los grandes queda fuera. Así es. Eso yo lo he comentado. La alianza que se practicó en el año pasado, digamos, va a marcar un antes y un después. ¿Verdad? Coincido contigo, Dilcia, que muy probablemente vamos a ver este ejercicio de alianzas nuevamente repetirse porque se vio que da resultados. Entonces, se va a ver desde afuera, los partidos van a decir, bueno, si voy solo, ¿qué posibilidades tengo? Si voy en alianza, ¿qué posibilidades tengo? Este tipo ¿Y los partidos pequeños qué? Pero volvemos al tema. Es que mira, vamos al tema. El partido, y ya es segunda, ¿verdad? Pues ya me sacó del partido y ahora me lo vuelve a mencionar. Vamos a ver. No. Lo saca y lo mete a conveniencia. Yo de los partidos emergentes pequeños. Entiendo. Sí, pero ella se excluye y está ahí también, en ese barco. Yo entiendo, pero yo creo que es muy importante señalar algo. Lo voy a repetir porque yo siento que el PINU, partido al que pertenezco todavía, soy miembro del Partido Innovación y Unidad de la Alianza Socialdemócrata. Indirectamente estoy ahí porque la institución así lo decidió, ¿no? Y lo puedo decir con toda apertura. Sí. Yo en determinado momento yo propuse que debieran existir alianzas y lo hice no en esta elección, en la previa. Lo hice porque consideraba que era importante aglutinar y sumar. Es válido. Sí. Nunca pensé, porque lo que no comparto es lo que se convirtió. Esa es otra cosa, ¿verdad? No comparto la manera en que esto se manejó, pero vamos al tema. Yo siento que las instituciones políticas emergentes, como les está llamando Dilcia, juegan un papel más importante del que creemos. Porque terminan inclinando la balanza, pero vuelvo al punto esencial, que ese es el que voy a insistir y me moriré diciéndolo. ¿Por qué razón? Bueno, voy a durar un poquito más, espero. Ok, ¿a qué quiero llevar? No entiendo por qué, independientemente de que mi rol es pequeño, grande, enorme, inmenso, ¿por qué no lo adecuamos a una dirección de país? Que eso es lo que tenemos que rescatar y que esa era la intención de manejar un tema de una alianza previamente. Aglutinar fuerzas, captar las personas más valiosas que divididas en una dirección en la que no tengo todo el soporte electoral que necesito, si me uno y consolidamos una elección en la cual voy a tener eso, voy a sumar cerebros valiosos para llevar el país en una mejor dirección. Eso es todo. Quiero cerrar esta parte solo haciendo una reflexión, escuchándote hablar. Ok, adelante. A ver, va a haber una asamblea de Libre para, digamos, ver si se cierra el capítulo de la alianza. Y el partido PINU con este señor Valle todavía quiere seguir en la alianza y eso ya terminó. O sea, se va a disolver y el hombre va a seguir levantando la bandera de la alianza y la alianza ya terminó. Pero el señor Valle quiere seguir teniendo pegado al PINU
a la alianza. A mí me parece que debe volver, cada uno de los tres partidos deben de volver a su redil, Exacto. trabajar y después volverse a encontrar allá en el 2021. ¿Puedo decir una pequeña Claro. cosa nada más? ¿Te vas a unir a la alianza otra vez, Pino Libre? No, no se sabe. No se, Eso más trata, adelante. no se trata de eso es más adelante, como bien dijo, la alianza ya terminó, estamos en otro momento. En otro momento. Pero siento yo que la gente está manejando un tema político por una cuestión de la inmediatez. No veo más allá de mi nariz, no veo a 5 años plazo, veo la elección. Y encima me quedo atascado en una elección que ya pasó. ¿Ya pasó? Sí. Y sigo ahí y eso ya pasó. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos, entender que hay momentos, la política es así. De momentos. Es un tema de momentos, pero vivamos el momento, construyamos el momento y caminemos a los momentos que nos vienen, porque No. el momento se hizo, pasó y vamos Ya adelante. terminó. Eso es todo. Muy bien, vamos a cambiar de tema porque también hay otros asuntos importantes como es el diálogo nacional o el prediálogo, donde está precisamente el PINU como parte de la alianza, está el PINU ahí. Estaba un poco estancado esto, estaba amenazando incluso el mismo Partido Liberal de retirarse porque no veía, y de repente surge una postura del Congreso Nacional y dice, vénganse para acá porque lo que ustedes discutan, nosotros lo vamos a tener que discutir nuevamente para aprobar las leyes que ustedes pues acuerden ahí, ya sea crear o leyes que haya que reformar o reconstruir. Correcto. Así que siento que ha habido como un revivamiento del prediálogo sobre la crisis política, ahora con este escenario que pasa al Congreso Nacional. ¿Cómo vieron ustedes eso, Germán? Bueno, yo lo quiero rescatar desde la siguiente perspectiva. No sé si la compartimos y qué piensan los No, y televidentes, aunque no la pero compartamos, no, debatámosla. por eso, ese es el punto. Vengo con lo siguiente. Se habla del diálogo y creo que ya lo satanizamos Ya de está alguna gastado manera. para mí. Ya lo satanizamos porque el diálogo es político. Además, las fuerzas electorales pesadas como Libre, la Alianza y todos los que estaban involucrados en esa mengambrea extraña, simplemente hablan del diálogo como un espacio para resolver la crisis política. Repito, la crisis política ya pasó, la crisis electoral ya pasó, y aunque sigue vigente, porque está vigente, no la vamos a resolver con que decidan que las elecciones fueron o no fraudulentas, con que cambiemos de presidente. No, las soluciones vienen desde otra perspectiva. Entonces, digamos, a mí me encanta desde esta perspectiva, no sé qué piensen ustedes y ya les doy la palabra, de que el Congreso diga, ok, en esa mesa van a salir ideas, van a salir situaciones y ustedes nos necesitan para que legislemos, para que eso se vuelva una realidad. Entonces vamos a crear los vehículos para que todo lo que esa mesa genere se convierta en una realidad legal. A mí eso me parece fabuloso, siempre y cuando lo hagamos así. Sin embargo, siento que la gente tiene mal conceptualizado lo que es el espacio del diálogo. Y siento que la sociedad civil está desperdiciando el espacio porque toda la sociedad está invitada, está participando de alguna manera, y creo que lo platicamos contigo hace poco. Me da la impresión de que nos quedamos cortos porque llegamos muchas veces a pedir en lugar de llegar a ofrecer. Totalmente. Y el país necesita que lleguemos a ofrecer, porque el país necesita el concurso de todos sus hijos en este momento. Eso es lo que yo puedo pensar. Definitivamente. Dircia, el diálogo pasa, según tú, a una nueva etapa, se revitaliza, está muerto, porque tú eres un poco escéptica al diálogo, pero aparentemente lo que sectores dicen es que el diálogo ha tomado como un nuevo brillo con esto de que va al Congreso Nacional el próximo martes, por cierto. Bueno, les voy a decir, yo no creo en ese diálogo. ¿Por qué? Siempre tuve una posición, y ustedes se recuerdan, ahí no interesa ningún problema de país. Y en el tiempo de descanso estuve escuchando una entrevista del señor Manuel Zelaya Rosales, y él dijo, no, a mí solo me interesa el tema, fraude electoral y que devuelvan la presidencia, no nos interesa nada más. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de Libre? Ellos están de acuerdo ahorita, es más, ellos metieron el proyecto de ley para hacerlo vinculante. Yo más veo ahora una fuerza de poder, ejecutivo, la Corte y el Legislativo, pero que va a haber diálogo y que van a resolver problemas que no sean las reformas electorales, no creo, porque la segunda fuerza de diputados la tiene el Partido Libre y su coordinador dijo que no va a apoyar. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? Pero ahora que va al Congreso, ahí va a estar Libre, aparentemente sería un... No, y te hago esquema una pregunta, donde va- ¿vinculante a qué?
Ah, es la palabra de moda y todo mundo le tiene o terror o amor y adoración a la palabra. ¿Pero qué es vinculante? Por eso, vinculante a nada, porque le van a dar largas y no van a Claro, resolver es que nada. vamos al tema. Y los partidos están descuidando la oportunidad, porque aquí, honestamente, Germán, entiendo, y Edgardo, lo que ustedes quieren decir que se está aprovechando un espacio, pero la realidad es que eso se generó por problemas políticos electorales. No, estamos y de lo acuerdo. único que le interesa al partido, la segunda fuerza que queramos o no es libre. Así Ellos quieren su magistrado y quieren reformas electorales. Nada más. Que se toque el tema del fraude, y él estuvo diciendo en toda la entrevista, compañero, Salvador y Guillermo Valle son unos traidores, traicionaron al pueblo, no vamos a apoyar nada de ese diálogo. Entonces, si él no está a favor, explíquenme cómo va a avanzar. ¿Desde cuándo estamos en este prediálogo? Estamos Así, de acuerdo, pero te hago solo una pregunta muy puntual. ¿Qué podemos obtener de ese espacio que existe ahí? yo digo que nada. Maravillas. No, yo pienso que sí. que Yo sí. pienso que sí, el espacio está ahí. Si el interés fuera de país, Claro, pero por el eso. interés de partidario. Yo te lo digo. Yo creo que mínimo, si lo sabemos administrar, me sumo a tu escepticismo y decimos, ok, el diálogo no sirve para nada. Me quedo con algo. ¿Sabes? Es lo menos que podemos rescatar de ese espacio. Que todo mundo está diciendo lo que quiere. Y por lo menos vas a saber quién es quién. Aunque sea eso, puedo rescatar. Y si soy habilidoso políticamente, puedo sacar un buen beneficio de saber cuáles son las intenciones de cada Yo sector. voy a ser un poco habilidoso en este momento porque tenemos que irnos a una pausa Adelante. comercial. Una pausa y enseguida regresamos. No nos cambien. Gracias, amigas y amigos, por continuar en sintonía de su programa Los Analistas, que se transmite todos los domingos a las 9 de la noche por el canal CTV, con repetición los lunes a las 7 de la mañana. Bien, esta semana que recién acaba de terminar también se produjo un hecho muy notable, muy importante, y es el veto que el presidente Juan Orlando Hernández estableció a las pretendidas reformas a la ley de privación y extensión de dominio que pues se ha venido utilizando en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y los actos de corrupción. Algunos expertos dicen que habían razones, otros que no, que era un retroceso en la lucha contra la corrupción. La verdad es que yo siempre dije no era el momento, aunque hayan habido argumentos para reformar esa ley, no era el momento coyuntural adecuado porque se presentaba en el momento que se estaba empezando a juzgar a políticos, se veía como un retroceso y como una ayuda a estos casos de corrupción de políticos, que estamos viendo políticos siendo enjuiciados o por lo menos señalados o que están siendo investigados por actos de corrupción. Entonces se veía como con dedicatoria esta reforma. ¿Qué piensa rápidamente Dilcia sobre el veto del presidente? ¿Fue acertado que lo vetara o no fue acertado que vetara las reformas a la ley de privación de dominio? No, fue acertado. Todos esperamos, porque él siempre ha dicho y en sus campañas, y lo volvió a comprometer en enero cuando asumió la presidencia, que él iba en contra de la corrupción y la impunidad. Es parte de sus políticas de gobierno. Así que estamos alegres. Yo creo que la población lo vio muy bien, porque tiene que ir acorde y que aquí todos somos iguales. Esa es la percepción que ha habido de aceptación de que era lo correcto el veto, pero veamos el abogado. ¿Qué dice? Yo creo que más allá de que sea lo correcto o no haber vetado, él como presidente y siendo su hijo, por así decirlo, porque ha sido una de las cosas que más propugnó, obviamente tenía que vetarlo porque las reformas atacan en mucho las bases y el funcionamiento de dicha ley. Yo siento que lo de las reformas tiene fundamentación, lo discutimos en el programa previo, y no tanto por el tema de que la tengamos que suavizar o no, sino que porque la manera en que se ha ejecutado el tema de los bienes es abusiva, definitivamente. Se ha vuelto una persecución, una cacería de brujas, un exhibicionismo hacia las personas que no es necesario. Yo reitero, estamos claros de que la impunidad tiene que acabar en el país,
pero hundir a alguien en la cárcel o quitarle sus bienes solo porque sí, eso no es combatir la impunidad, eso es simplemente crear otro problema de abuso político y de poder que solo va a generar otro problema. Entonces, yo siento que tenemos que encontrar un justo medio entre lo que es el veto y la forma en que la reforma tenga que darle a la ley una aplicación más justa, más adecuada y más mesurada. Porque no se trata de que la ley sea un instrumento de venganza social, porque si bien la venganza social, el pan y circo, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un elemento preponderante en este momento, al final eso no nos va a llevar a un buen desempeño de las cosas, ¿verdad? Eso es lo que pienso. Sí, y solo para cerrar esta parte, el ministro Eval Díaz decía en algún momento que en todo este proceso de análisis de la ley de privación de dominio se había visto que uno de los problemas es que los jueces y los fiscales se han excedido con la aplicación de la ley. La ley siempre da ciertos márgenes para, digamos, aplicar castigos o medidas a los imputados, pero al parecer, y eso es algo que habrá que discutirse a futuro inmediato, es ese exceso que ha habido por parte de jueces y fiscales. Quizás baste con una reglamentación que limite la forma en que ejecutamos la misma. Esa discrecionalidad que tiene el juez y que tienen los fiscales en las medidas, estas medidas de aseguramiento de bienes. Puede ser que por ahí, entre otras cosas. Sí, porque pero no solamente a la Corte para que evaluara. Claro, hay mucha tela que cortar, no es una cosa sencilla. Incluso el presidente en el veto recomendaba que se integrara una comisión para que analice la ley y todos estos asuntos. Bien, vamos a pasar al otro tema, que es el tema de la misión del Fondo Monetario Internacional, que ya está en el país, que va a durar hasta esta semana, hasta el día 13, termina la misión del Fondo Monetario. Se está trabajando, bueno, revisando todo lo que es las finanzas del Estado, el gasto público, el déficit fiscal, el tema monetario, pero también el gobierno de la República de Honduras busca un nuevo acuerdo. Recordemos que esto va de gobierno a gobierno. Los acuerdos con el Fondo Monetario generalmente duran lo que dura el periodo gubernamental. Estamos en un nuevo periodo gubernamental con el mismo presidente. Es lógico que se busque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué expectativas debemos de tener, Dilcia, con esta misión que está acá en el país del Fondo Monetario Internacional? Recuerda que sí hay que reconocerle al presidente Juan Orlando y a su gabinete es que hubo un crecimiento económico en el 2017, terminamos en 4.8. Sin embargo, el tema de reducción de la pobreza y la generación de empleo es lo que sigue causando, porque no necesariamente el crecimiento económico nos ayuda a reducir esos indicadores. Sin embargo, creo que van por buen camino, vamos a pasar porque realmente los indicadores macro íbamos súper bien, entonces creo que va a ir bien. Ahora yo creo que hay que hacer un análisis profundo de los 200 millones que se están solicitando en el nuevo acuerdo que quieren firmar, pues tratar de cambiar esa estrategia de pobreza porque realmente no ha disminuido. Sí, bueno, yo creo que sí, coincido en que seguramente vamos a pasar porque al final estamos midiendo factores macro. Exactamente. Y obviamente no quiero sonar negativo ni nada que se parezca, pero la estadística es una ciencia bien complicada, ¿verdad? Porque me puede señalar y me puede llevar en una dirección donde pinto un escenario que quizás no existe, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener 100 millones de dólares, pero si están guardados en una bóveda, de poco o nada me sirven. Entonces, al final, creo que vamos a pasar. Se tiene que firmar un acuerdo porque definitivamente somos un país en vías de desarrollo, para no decir una manera despectiva hacia nosotros mismos, y necesitamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vienen otras medidas, no es el tema de hoy, pero ya sabemos que viene una nueva embestida tributaria, que seguramente tiene una incidencia en el punto que estamos mencionando. Entonces, al final, mi resumen es, seguramente vamos a pasar, seguramente se va a encontrar un acuerdo, pero volvemos al tema. ¿Cómo vamos a desviar todo ese logro económico para que se vuelva en un beneficio social? Perfecto, muy bien. Ya con esto estamos prácticamente en el final del programa Los Analistas. Les recuerdo siempre para sus mensajes durante la semana, si quieren, para sugerirnos temas, hacernos comentarios, 9565-4545 es el WhatsApp
de los analistas para que nos comenten el programa, qué les ha parecido, nos hagan sugerencias, lo que ustedes quieran. 95 65 45 45. Bien, Dilcia, tu despedida de hoy. Agradecemos a nuestros televidentes y los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos. El abogado Germán Eicelar, hijo. Bueno, igual agradezco su atención, esperamos estar dando un granito de arena que sea positivo entre todas las malas noticias que tenemos y es un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias, amigos. igual. Muchas gracias a Germán, a Dilcia, a Álvaro Albornoz. Soy Edgardo Rodríguez, los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en CITV en el programa Los Analistas. Buenas noches.